pero ahí se los pongo, no me cuesta nada, no se preocupen. Nada más después no las anden vendiendo ustedes, pues. Em, Solo los exámenes, eso sí, pues no los voy a poder subir ahí. Bueno, ahora vamos a hablar de la hipertensión arterial. Ahora sí ya vamos a entrar como que un poquito más de lleno a lo que es la hipertensión. Un estetoscopio cardiólogo y 7. ¡Ay, eso! No, yo traigo uno de que me salió en una caja de sucaritas. Este, bueno, alguien que se quiera aventar un caso clínico, algún valiente voluntario que diga, yo le atoro el caso clínico, ya lo estudié el tema y ya me lo sé. A ver, ya salió por ahí alguien que se anima. Rebeca, te voy a leer el caso. Me imagino que ya lo están viendo de todos modos. Dice, paciente de 65 años con hipertensión, a larga evolución en tratamiento con captopril y amlodipino. Acude a consulta por empeoramiento reciente de sus cifras tensionales. En consulta se objetiva una presión arterial de 180/100. El paciente tiene antecedentes de asma bronquial, apnea del sueño e insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del 20%. Hace 2 semanas, hace 2 semanas sufrió una fractura de tibia, por lo que está tomando tratamiento con AINE desde entonces. ¿Cuál de los siguientes enunciados es erróneo? ¿Sí? Y ahí están los enunciados. ¿Cuál te parece? Que perdió, que perdió la, que perdió la cartera. Debería iniciarse tratamiento con verapamil. ¿Sí? Esa no es la correcta. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, para conocer rápidamente, la hipertensión arterial, su nombre lo dice, es elevación de la presión, más allá de los valores normales. Se clasifica en primaria como idiopática o secundaria. Básicamente, primaria se refiere a cuando la presión arterial elevada tiene una etiología desconocida. La gran mayoría de los pacientes, un 80-90%, se hace una estadística de que van a tener hipertensión idiopática, relacionada más que nada a causas genéticas y que no hay una causa específica que se identifique que sea lo que le esté causando la elevación de la presión. Le da a la mayoría de los pacientes, a las personas que tienen de 30, 40, 50 años en adelante, empiezan a debutar con hipertensión. Y en la secundaria es el menor de los porcentajes, son de 10 a 15% de los pacientes que tienen hipertensión, tienen una causa bien identificada. Un feocromocitoma, un tumor de las glándulas suprarrenales que produce aldosterona, este, alguna otra hormona que esté generando por algún tipo de tumor, tirotoxicosis, hipertiroidismo, entre otras. O sea, cuando ya hay una causa bien identificada, eso sería secundaria la hipertensión a esa causa. Pero ahí es el mínimo. Realmente son muy pocos los pacientes que tienen esa causa. En la gran mayoría son idiopáticas. ¿Sí? Ahora, los signos y síntomas de la presión alta, me atrevo a asegurar que algunos de ustedes, por lo menos la mitad, deben de tener algún familiar con hipertensión. Por la etiología y la epidemiología, es una causa muy común, es una enfermedad muy común y muchos pacientes van a tener hipertensión. El 50% de las probabilidades de desarrollar diabetes se adquiere nada más por pura genética. Si yo tengo un familiar de primer grado, tíos, abuelos, mi papá, mi hermana, mi hermano, que tienen hipertensión, yo ya tengo el 50% ganado, o sea, la mitad del volado que voy a desarrollar hipertensión. ¿De qué depende? De que yo cambie algunos factores de riesgo. Los síntomas que se van a presentar cuando la presión está elevada son síntomas como cefalea, epistaxis, soplo abdominal. ¿Alguien que me diga qué es epistaxis? Sangrado nasal. Exactamente.
soplo abdominal que pudiera encontrarse cuando la presión tiene un alto flujo, entonces se van a escuchar soplos, principalmente en las arterias renales por su estenosis que va a estar generándole menor, digamos, el flujo un poco reducido, pero la luz reducida, pero el flujo empieza un poquito a verse estenosado y se escucha el soplo con el estetoscopio Littmann Cardiology 7, los mareos, confusión, fatiga, visión borrosa, nicturia, edema. Lamentablemente estos síntomas no aparecen en la gran mayoría de los pacientes que van debutando, ¿sí? Se considera una enfermedad asintomática o una enfermedad que realmente no genera ningún síntoma porque en las primeras etapas, con cifras elevadas, no van a tener nada. A todos ustedes, a mí, a todos, absolutamente a todas las personas se nos ha subido la presión en algún momento de la vida. Cuando hacemos ejercicio, cuando estamos en una situación de estrés, cuando estamos en una situación donde se liberan catecolaminas y el sistema nervioso simpático se genera una respuesta porque, no sé, alguien nos cantó el tiro y nos queremos pelear o por una situación de miedo, una situación donde vamos manejando y casi chocamos, eso nos va a generar una situación de estado de estrés agudo que va a hacer que el sistema nervioso simpático se suba, incluso al hacer ejercicio, y no nos vamos a sentir mal, no porque estemos haciendo ejercicio vamos a sentirnos con dolor de cabeza o nos va a sangrar la nariz o vamos a tener mareos. En general, eso es transitorio, el cuerpo está adaptado para que tenga estas elevaciones leves, transitorias y temporales, para que la presión suba, porque el gasto cardíaco es necesario que suba debido a los requerimientos que tiene el cuerpo, ¿sí? El músculo principalmente, entre otros, principalmente el músculo, y ya de ahí, pues los demás órganos. Pero sin embargo, no se mantiene sostenido, sino que después de que pasa el evento estresante, regresa a su presión normal. ¿Cuál es la presión normal? Alguien que me diga dónde lo leyó y cuánto es lo normal. Bueno, yo leí de la guía de práctica clínica y era menor de 120, menor 80. Ujú. Los demás nomás me pusieron así, pero no me pusieron de dónde lo leyeron. 120/80 es lo que la enfermera pone en las notas, pero en general es lo que conocemos, que hasta la señora de las gorditas va a saber que 120/80 es lo normal. Pero en las guías que de hecho les mandé una guía, la más actual es la del año pasado, dice exactamente cuánto, ahorita vamos a ver, ¿sí? Y no, no es 120/80, es un valor regular, ¿sí? O sea, está incompleto. ¿Qué es lo que causa que la presión se suba? La presión se sube por encontrando cómo funciona el corazón. Ayer habíamos visto, ayer no, ayer, antier, habíamos visto una imagen de que el corazón funciona nada más como una bomba y tiene sus mangueras que van a estar circulándole por ellos el líquido principal que es la sangre, ¿sí? Y entonces las mangueras que llevan a las arterias y las mangueras que regresan son las venas. Cuando algo hay que está generando problemas en las venas o en las arterias o en el sistema, en el líquido que está circulando, que es la sangre, o en el propio corazón, esto va a hacer que la persona, dieta hipersódica. Dieta hipersódica, ¿a qué se refiere? Gasto cardíaco elevado. Ajá, bueno, sí. Sí, claro. O sea, la sangre sale del corazón. Normalmente el 60%, 50-60% del gasto cardíaco es lo que está saliendo del corazón en cada latido. Y si esto, ya vieron ustedes en fisiología, se ve principalmente regulado por el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso simpático genera taquicardia y aumento de la presión y la frecuencia cardíaca. Y el sistema nervioso parasimpático, lo contrario, ¿sí? Bradicardia y disminución de la frecuencia cardíaca, que es lo mismo, y disminución de la presión, ¿sí? Del flujo sanguíneo. Entonces, el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso autónomo, está principalmente regulado por el tallo cerebral, ¿sí?
En el tallo cerebral vamos a encontrar el centro vasomotor que manda señales nerviosas para que el corazón lata o más rápido o más fuerte, dependiendo de los requerimientos que el sistema nervioso por sí solo está coordinando. El otro serían los reflejos de los vasoreceptores. Los principales vasoreceptores que vamos a encontrar se encuentran en un cuerpo carotídeo, justamente en las arterias carótidas, y que al momento de que la sangre que va llegando de flujo hacia el cerebro lleva mucha presión, hace una reflejo parasimpático, bajando la presión, la frecuencia cardíaca. Y cuando la sangre está con baja presión, aumenta la presión y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y el otro, prácticamente, sería dieta hipersódica, gasto cardíaco, es una causa. Sí, es más que nada, esos son los factores de riesgo. De hecho, ahorita los vamos a ver, ¿sí? El otro sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, uno de los principales pilares del tratamiento y de la etiología, ya que, como sabemos, la arteria renal que va a llevarle sangre al riñón va a llegar por la arteria eferente, entonces va a llegarle la sangre al riñón y hace que circule por toda la nefrona y salga de regreso, pero si no le está llegando sangre suficiente, entonces empieza a mandar una señal que es la renina, que va a generar una respuesta en cadena con la angiotensina y la aldosterona para subir la presión, aumentar el gasto cardíaco y aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si se restablece el flujo sanguíneo hacia la arteria renal, pues esto se detiene por un mecanismo contrarregulador. Pero si no, si esto se sigue prolongando, la presión se va a mantener sostenida y elevada, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, renina se va a producir en el riñón, va a producir va a generar la producción de angiotensina y esta va a migrar hasta los pulmones donde se va a transformar por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, que es mucho más potente que la angiotensina 1 y que también va a generar otro efecto que es activación de la aldosterona, ¿sí? Y que todo esto va a hacer aumento de la presión. Va a generar vasoconstricción, las arterias se van a contraer y la luz va a disminuir. Por lo tanto, esta luz disminuida va a generar aumento de la presión. También en el área, directamente en el riñón, va a generar una retención de sal y agua, que como bien dice Fernando, una dieta hipersódica, el sodio tiene mucho que ver y que hace que aumente la presión, ¿sí? Todo en general confluye, o sí, converge en que va a aumentar la resistencia vascular periférica por la vasoconstricción, la viscosidad de la sangre también va a aumentar y va a disminuir el diámetro de la luz de los vasos. Todo eso es causando la hipertensión. Los factores de riesgo, en la gran mayoría son modificables, el único que no, los factores genéticos. Yo no puedo cambiar, dejar de ser que hijo de mi papá, de nieto de mi abuelito, de mi abuelita. Entonces, si ellos son hipertensos, como les digo, ya llevo el 50% del boleto. ¿De qué depende que me gane el boleto completo? De los factores que sí puedo modificar. Por ejemplo, la obesidad, que ya valió porque no he podido, ingesta alta de sodio o grasas saturadas, edad avanzada, también ya valió, etnias, más comúnmente afrodescendientes, el sedentarismo, el alcoholismo, chin, ya valió de plano, voy que vuelo para allá, y el estrés y el tabaquismo. Bueno, ahí a lo mejor sí los podemos modificar un poquillo, ¿sí? Es que, como dijo, es una enfermedad multifactorial, exactamente. De hecho, hay muchos factores etiológicos, a lo mejor no podemos decir, ya nomás por ser obeso, ya eres hipertenso. No, porque habemos muchos obesos que no somos hipertensos todavía, pero que podemos desarrollar la enfermedad. Entonces, es la diferencia entre un factor de riesgo y una etiología. Sí, el factor de riesgo es que potencialmente te lo puede desencadenar y la etiología es que sí o sí te está causando el problema, ¿sí? Entonces, la etiología en 90% es primaria y el 10-15% es secundaria ya a un tumor o a algún problema neurohormonal, entre otras cosas, ¿sí? Y hay muchos factores, y ese es el problema también del tratamiento. Aunque esto es terapéutica farmacológica, lamentablemente, no solamente con medicamentos se controla la presión, lamentablemente es una enfermedad que no se controla con solo eso, hay que hacer cambios de estilos de vida, y ahí es donde la puerca torció el rabo, como decían en mi pueblo, porque los pacientes no quieren luego hacer cambios en sus estilos de vida y es muy difícil controlar la presión solo con medicamentos. Me tocaban pacientes que de repente dicen, es que ¿por qué ya voy? Me mandan a vivir a la playa a disminuir la presión atmosférica. Entonces,
me tocaba pacientes que dicen, es que yo llevo 10 años con un tratamiento y ahora ya me tengo que tomar dos o tres. Pues sí, pero si esa persona nunca dejó el sedentarismo, no dejó de fumar, no bajó de peso, no hizo cambios en su estilo de vida, no esperen que el medicamento por sí solo sea mágico y que siempre les controle la presión, ¿sí? Ahora, los órganos, Diana, antier les dejé que estudiaran lo que es urgencia y emergencia hipertensiva. ¿Quién lo estudió? Alguien que me lo explique así en un minuto. Yo, Marlene. bueno, Bueno, o ya te está ganando Fernando. la urgencia es cuando no se ha afectado, simplemente es una súbita, es algo que se sube rápido y cuando es ¿Cuánto? ay, eso no me vi- no venían los parámetros, no lo chequé, pero la diferencia con la otra es que sí se ven afectados los órganos blancos. Creo que Marlene a lo mejor A ver, sabe Marlene, ¿cuáles son los más. órganos blancos? Órgano Diana, órgano blanco. Diana es porque es como las dianas que se utilizan en tiro al blanco o tiro a la diana, ¿sí? Las imágenes así como de circulitos rojo y blanco, rojo y blanco, rojo y blanco hasta llegar al punto del medio. Eso es una diana. Eso es órgano diana u órgano blanco. Se les llama así porque directamente, Ay, doctor, ya, eh, creo que ya tengo una idea. a ver, El corazón, los riñones, por ejemplo, lo que pasa cuando es la triada de Cushing, hipertensión intracraniana, ajá, eso que puso Zeus, ¿no? más o menos, Son los que sí, se me más o ocurrieron menos. ahorita. Sí, los órganos que directamente van a ser el objetivo de la hipertensión, viéndolo como una diana o como un órgano blanco, son los que van a ser afectados. Y principalmente todo, ¿sí? Todo lo que le llega a sangre, todo se ve afectado. Al final, la hipertensión, como es sistémica, no es nomás porque se me subió la presión en la punta del dedo meñique de la mano izquierda. No, o sea, se va a subir en todo el sistema, en todo el árbol sanguíneo. Pero algunos órganos se ven más afectados ya que no resisten cambios bruscos de presión o elevaciones de la presión a niveles muy altos y empiezan a generar daños que se pueden identificar y que nos dan una urgencia hipertensiva o una emergencia. Inflamamiento amigdalino se llama, bueno, eso es otra cosa, pero sí. Ahora, sí, como dijiste, el cerebro, principalmente el cerebro, el corazón, la retina y los riñones son los principales, son los que vamos a encontrar principalmente, ya que la presión alta va a hacer que los pequeños capilares truenen y se produzcan hemorragias o coágulos o trombos y se dañen estos órganos. No hay recuperación del tejido neuronal que se dañe, porque recordábamos después de 3 segundos que se nos va la circulación en el cerebro, se desconecta, así sí. Cualquier persona que le interrumpen la circulación por 3 segundos, incluyendo colaterales y todo lo demás, se desconecta, se desmaya. Después de 8 minutos, el paciente de 3 minutos en adelante, el paciente ya tiene daño cerebral. Y después de 8, incluso ya muerte cerebral. Entonces, el cerebro es uno de los principales que tenemos que cuidar. Otro, la retina, porque hay muchos desprendimientos de retina, hemorragias que pueden hacer que la persona se quede ciega momentáneamente o incluso para toda la vida, a que la retina se desprenda y ya valió, ya no ve. Y el corazón también porque sus arterias coronarias, si se llegan a tapar o llegan a generar una hemorragia o romperse, pues el corazón va a sufrir daño y también se puede generar un infarto que puede culminar con la muerte del paciente, ¿sí? Coronarias interventricular, sí. Y el riñón, porque el riñón también es un órgano vital y si el riñón empieza a fallar, no hay forma de recuperar nefronas, ¿sí? A un músculo de repente, incluso sabemos que si me corto la mano y me estoy desangrando, me puedo poner un torniquete en el brazo, un torniquete proximal y completamente restringir la circulación y no pasa nada. Los músculos no se me van a morir, el hueso no se me va a morir, siempre y cuando cada 15 minutos soltemos el torniquete para que se le llegue otra vez poquita sangre y listo. En los músculos no les va a pasar nada, pero el cerebro no puede vivir tanto tiempo, el corazón no puede vivir tanto tiempo, la retina no puede vivir tanto tiempo y el riñón es a lo mejor uno de los que más resiste, pero a la larga una insuficiencia renal puede generarse.
¿Cómo vamos a saber si un paciente tiene daño en órgano blanco? Porque, obviamente, pues el paciente que tiene daño en el cerebro va a estar su cerebro afectado. El paciente empieza que no pueden hablar, no pueden leer, un ictus o un evento vascular cerebral se identifica porque se desconecta su cerebro, está desorientado en tiempo, espacio, persona, se desmaya, no puede mover alguna extremidad, un daño focal neuronal se va a identificar por alguna área del cerebro que, como ustedes ya vieron anatomía o neuroanatomía, ya saben cómo funciona cada área del cerebro y si alguna en específico se daña o se queda ciego o no ve o no escucha o se pierde la memoria o algunas capacidades del área del habla, por ejemplo, como dice la de Wernicke, específicamente de los órganos, de las funciones neuronales superiores, se pueden alterar y el paciente llega porque no puede mover la mitad del cuerpo, un brazo, una mano, etcétera, ¿sí? En el área de la retina es muy bonito, los ojos son la ventana del alma, ¿a poco no? Y mis ojos son hermosos, y los ojos de todos, pero en específico, si ustedes pueden en su consultorio tener un oftalmoscopio, directamente van a ver la retina y van a ver cómo son los pequeños capilares que la están irrigando. Y esto es un reflejo de todos los capilares del cuerpo. Si los órganos si los vasos retinianos se están lesionando, es lo mismo que se van a estar lesionando los vasos microscópicos de todos los órganos. Por eso lo que le pasa a la retina refleja todo lo que le pasa a todo el cuerpo. Es por eso tan importante la auscultación del fondo de ojo, ¿sí? No solo porque la retina es importante para la visión, sino porque nos refleja exactamente todo lo que hay. Con la presión elevada, lamentablemente empieza a haber hemorragias retinianas, y hay retinopatías en grado 1, 2, 3 y 4, ahorita las vamos a ver, de acuerdo a el daño que se ha causado a la larga. Es importante, por eso es una ventana a los ojos son una ventana que nos va a decir cómo está, ¿sí? Cuando deja de latir la vena oftálmica es ya algo muy malo, ¿no, doctor? Sí, de hecho hay grados, ahorita los vamos a ver. Este, um, y entonces, no ocupan hacer una disección hasta ver el cerebro, a ver cómo está dañado, si los vasos están dañados, porque simplemente al ver la retina es como si hicieran una disección y ver cómo están, una muestra de todos los vasos sanguíneos, ¿sí? En el riñón, los pacientes, lamentablemente el riñón es un órgano bien voluntarioso, trabaja muy bien hasta las últimas, es el órgano que al último se va, lamentablemente eso es malo porque nunca nos vamos a dar cuenta que el paciente tiene daño renal si no le hacemos estudios o no calculamos el filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Por una tira reactiva simple de orina. Las tiras reactivas son tiras que están en todos los consultorios y que te van a medir si hay proteínas. No debe de haber proteínas en la orina, como ustedes ya vieron fisiología. El riñón sabe que las proteínas de la glucosa son esenciales y que se tienen que reabsorber, pero cuando ya se le están yendo de las manos es porque ya hay un daño. Y cuando hay una proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas o en la tira reactiva, ya estamos hablando de que hay daño renal. Para saber exactamente en qué grado está, como dice por ahí, menos de 30, como dice Fernando, estaríamos hablando de un estadio 3 y en ese caso ahí ya se hace con un filtrado glomerular, con una orina de 24 horas o con un cálculo de acuerdo a las fórmulas de Cough-Gold o MDRD, la que ustedes quieran, ¿sí? Y otro sería pues las arterias del corazón. Los pacientes que traen la presión muy alta pueden traer dolor en el pecho, falta de aire, ¿sí? Un infarto como tal ya establecido y todo eso es un daño a órgano blanco derivado de la presión elevada. Si trae el dolor, el paciente el dolor en el pecho, tomamos la presión, la trae muy alta, le tenemos que tomar un electro para ver si nos está infartando, ¿sí? Y el otro sería pues ya, ictus, cariopatía, nefropatía, retinopatía, listo. Básicamente son esos, aunque como les digo, la presión, como se sube en todo el árbol, la presión así como está elevada va a dañar todos los órganos en mayor o menor medida. En el corazón, nosotros vamos a saber que, aparte que le duele el pecho y le falta el aire, vamos a ver cambios electrocardiográficos. En este caso, no solamente de un infarto, sino que a la larga el mismo ventrículo izquierdo está generando cada vez más fuerza porque la presión alta es como si le pusiéramos pesas al corazón. Sigue trabajando y todo, pero está yendo al gimnasio y se está poniendo mamado, ¿sí? El corazón es músculo y si le pones más pesas, se va a poner mamado, ¿sí? Se va a crecer, va a tener cardiomegalia. Y eso lo vamos a ver en un electrocardiograma tan simple como eso, porque aumentan las ondas S y R del QRS, ¿sí?
Entonces, ahí es donde vamos a estar viendo que el corazón crece. En un principio, así como un mamado, lo ves que está más fuerte. El corazón es capaz de mejorar el flujo sanguíneo por esta medida compensatoria, pero a la larga, igual que una persona que es muy mamada y que los han visto que les ponen bromas donde les ponen una calcomanía en la espalda, no alcanzan a quitársela porque ya están tan grandes que no les dejan ya ahora sí que hacer todo el movimiento adecuado. Es lo mismo, el corazón ya empieza a crecer tanto que ya no es de hecho adecuado, hasta el contrario, ya no funciona bien la contractilidad del músculo del corazón. ¿Sí? Ahora, en el grado de la retina serían principalmente retinopatías de acuerdo a la clasificación Kay-Parker. Estos son grado 1, 1 estrechamiento y esclerosis arteriosa, 2 cruces arteriovenosos, 3 dados en hemorragias y 4 ya una pila. Entonces, ya que estemos encontrando, el paciente puede tener una elevación de la presión aparte, datos en la red, estamos hablando entonces de una hipertensiva. Fernanda, sí, no es cierto. ¿Cómo se toma la presión ahorita en 2 minutos? Las medidas adecuadas para checar la presión. Que no sea Fernando, porque yo es el que más participa. Y no es que me moleste, pero pues no es el único de la clase. Ah, ya no quiere que hable, doctor. Gracias. ¿Escuchó eso? Son romperse. Es que hay que darle chances a otros. Si no, pues a la rato nomás una videollamada tú y yo, pues oye, y todos los demás acá dormidos, están viendo TikTok. Yo le digo, doctor, bueno, voy a intentar explicar. Bueno, vamos a colocar salete en el brazo del paciente de preferencia y tiene una flechita, esa nos va a indicar la poner ahí en la vena y después, bueno, estamos todo. La presentación se los voy a pasar. Continúa. Y checamos el pulso y ahí a poner el estetoscopio. Y luego ya, pues bueno, empezamos a inflar el brazalete. Depende, por ejemplo, a los pacientes de hipertensión, bueno, se les pregunta si tienen hipertensión y a inflarlo un poquito más de lo normal, pero si por lo general no tiene, pues en 160 o 80 está bien y luego hay que darle vuelta a la bolita que tiene y sacarle el aire poco para ir escuchando los del corazón y tiene, es que no me acuerdo cómo se llama, pero en la agujita te va a ir marcando como pues la presión que el paciente. Y el primer, ahí te va a decir, no, ¿es la presión? son latidos y el primer latido es bueno, o sea, es el ruido más fuerte y es la sistólica alta y ya al final pues escucha uno muy que es el último y es la más pequeño o la más pequeña. Ok. Aquí hay una pequeña recomendación. La presión es igual en brazo izquierdo y brazo derecho, ¿sí? Y como les digo, la presión sube a todo el árbol igual. En la predilección más bien es con el brazo acomodes, pero igual, estas son unas recomendaciones rapidísimas para tratar de que le chequemos la presión lo más posible, ¿sí? Porque resulta que luego la presión está alterada por otros factores que como yo ahorita tomando un Red Bull, esto es una pero porque es para lo que me o que acaba de tomarse un café o porque venía de ejercicio como yo que hago ejercicio todo el mes, etcétera, ¿sí? Habitación tranquila con temperatura confortable, ¿sí? Que antes de haber tomado la presión el paciente no haya ejercicio, no haya tomado cafeína, no
no se haya hecho una línea, esté relajado, tranquilo, 5 días para evitar el efecto bata blanca, que el paciente de repente se pone nervioso, tanto por lo que puedan irles, que a lo mejor les es malo, porque les tiene miedo a los que ustedes quieran, ¿sí? En generación debe ser igual en los dos brazos. Uno de los dos brazos tiene la presión, digamos que me checan la presión. En brazo derecho traigo 130/90 y de 150/100. ¿Qué creen que puede estar pasando? A ver, Salma. Pues una podría ser maratoma, Salma. Bueno, yo es que a mí me habían dicho algunos doctores